La conquista española fue un evento histórico determinante para el desarrollo social, político y económico del Perú, fundamentalmente por la manera en la que los peninsulares gestionaron sistemas económicos y sociales en relación con la población nativa durante la colonia. Para poder comprender procesos futuros como la crisis económica española a inicios del siglo XVII y las revueltas que tornaron en revoluciones indígenas que instaurarían las bases de la independencia, es importante revisar los primeros años del desarrollo económico español y el rol determinante que desempeñaron los encomenderos. Por este motivo, a continuación desarrollaremos las etapas principales del desarrollo socioeconómico de los encomenderos y los efectos que marcarían el paso de la historia. Tras la conquista. Tras la conquista de los españoles y la caída del Imperio Incaico en 1532, llegaron desde la península ibérica múltiples embarcaciones con españoles aventureros, comerciantes y trabajadores con la ambición de ascender socialmente, mejorar su calidad de vida y hacerse con el poder productivo y político que ofrecía el Nuevo Mundo. Al instaurarse en el territorio peruano, concretamente en la ciudad de Huamanga, los españoles se valieron de abusos y torturas para someter a los indios y establecer con ellos los primeros sistemas de encomiendas. Estas encomiendas fueron utilizadas para hacer trabajos pesados, como lo fue la actividad minera y la producción textil en los obrajes. Durante este proceso fueron los propios españoles mercenarios quienes se autoproclamaron dueños de tierras e indígenas y pretendieron explotar todo recurso disponible a su conveniencia. Mientras tanto, el imperio inca se encontraba fuertemente desintegrado. Por esta razón, y debido a la persecución española, algunos indígenas decidieron rendirse ante las políticas de trabajo forzado, mientras que otros se mantuvieron a la defensiva y gestionaron cantidad de intentos revolucionarios mediante el alza en armas, que se extendieron hasta inicios del siglo XVII. Sin embargo, ambos grupos siguieron reproduciendo su tradición social y cultural. El resultado final del maltrato laboral y los enfrentamientos fue el despojo de tierras y la imposición tanto ideológica como cultural y religiosa española. La conformación de obrajes. Los obrajes fueron sistemas productivos fundamentalmente orientados a la manufactura textil, la cual fue fuente principal del enriquecimiento de los encomenderos por su alta demanda en el mercado mundial. Las encomiendas fueron empleadas para esta producción masiva a modo de bataneros y tejedores, y para realizar trabajos relacionados como cargas y construcciones. Por órdenes de la corona de cara a la formalización del trabajo indígena, los encomenderos debieron pagarles un sueldo mínimo a sus encomendados. Prontamente, y a modo de burlar las normas, los españoles establecieron sistemas de tributo para potenciar la adquisición de recursos. De esta manera, los indios se vieron obligados a pagar en especies y en dinero. Este segundo se tradujo en trabajo, puesto que los indígenas recibían pagas mínimas. A medida que los encomenderos se enriquecían, estos decidieron perseguir puestos políticos con el propósito de permitirse medidas productivas mayores. De esta manera, los encomenderos empezaron a vivir en vecindades y a emparentarse con las familias élites pertenecientes a los cabildos. Los cabildos. Los cabildos fueron los organismos que asumieron el gobierno regional, tanto político como social y económico. Por este motivo, fueron de gran interés para los encomenderos, quienes pronto empezaron a conformarlos y a dedicarse a acumular riquezas, así como a explotar en mayor medida a la población nativa. Formar parte de los cabildos les permitió a los encomenderos acceder al control de mayores extensiones de tierra y de recursos tanto agrícolas como ganaderos. La regulación de la corona. El gran ascenso socioeconómico de los encomenderos llegó pronto a oídos de la corona, quien no dudó en implementar nuevas medidas de restricción a su autoridad para procurar su dependencia y fidelidad. Por esta razón, se implementaron las leyes nuevas, mediante las cuales evitar la independencia de los encomenderos. Mientras tanto, llegaron varios señores feudales de Europa y empezaron a beneficiarse de la labor de los encomenderos, por lo que estos rechazaron esta conducta fuertemente. El gran rechazo y denuncias que generaron las leyes nuevas llevaron a los encomenderos a emprender enfrentamientos militares contra señores y autoridades españolas, que condujeron a una serie de guerras civiles de las que los mercenarios salieron victoriosos. Decadencia de los encomenderos. Los conflictos generados en América no dejarían a la corona indiferente.
En un nuevo gesto por reafirmar su autoridad, la corona instauró al virrey Toledo como representante de su poder, junto con corregidores que ayudarían a supervisar y limitar el poder de los encomenderos. Además, estas autoridades se dedicaron a velar por la salud física y espiritual de los indígenas, de acuerdo con los valores cristianos. Sin embargo, la firmeza de estas autoridades duraría poco hasta que algunas empezaran a ser corrompidas. Encomenderos facilitaron coimas a corregidores para seguir propiciando abusos y explotando a los indígenas. Frente a esta crisis de corrupción, corregidores se aliaron a poderes locales fieles a la corona y se impusieron duramente al bloque aristocrático. El auge y la crisis final. Con el paso del tiempo, los encomenderos se fueron debilitando y envejeciendo. En consecuencia, sus herederos, los criollos, tuvieron que asumir la dirección de empresas a pesar de no saber cómo administrarlas. Los criollos optaron por transferir a sus indios encomendados a otros operarios indígenas y se enfocaron en la adquisición de maquinarias para construir grandes talleres. Además, debieron arrendar obrajes a terceros para beneficiarse de las rentas. La empoderada estructura colonial, bajo las órdenes de Felipe II, se dedicó a seguir trabando el desarrollo de las élites. Por este motivo, y para regular la economía en España, se prohibió el libre establecimiento de empresas. La crisis demandó un proceso autocrítico por parte de los criollos encomenderos. La población indígena había descendido considerablemente producto de sus abusos. Esto les hizo darse cuenta de que su riqueza se hallaba en el trabajo de los indígenas, razón por la que empezaron a velar por su salud y a ofrecerles mejor remuneración y calidad de vida. La corona recuperó el control económico en América, concretamente en Vilcajomán, mediante la renovación de autoridades en los obrajes, la formalización del trabajo, el reingreso de capital y gracias al incremento demográfico y de redes mercantiles. Los textiles americanos empezaron a reemplazar los de la producción española y España pretendió hacer de América el centro comercial de su relación con el mundo. Aquello la condujo a una inflación irreparable que para inicio del siglo XVII la obligaría a declararse en bancarrota. Finalmente, con el ascenso al poder de la familia Borbón, encabezada por Felipe V, surgirían las reformas borbónicas, y con ellas el final de los obrajes, frente a un creciente desarrollo de la industria minera. Estas reformas determinaron grandes restricciones para la producción americana y procuraron el abastecimiento exclusivo de materias primas para España, con el gran objetivo de industrializar su país y estabilizar su economía. En conclusión, así fue como la labor de los encomenderos y su búsqueda por ascender social y económicamente propiciaron tensiones y enfrentamientos entre los mercenarios crecientes y la corona, quien aspiraba al poder absoluto sobre las tierras americanas. La explotación excesiva y la poca variedad de productos de comercio redujo a la economía española a la dependencia de metales y textiles, lo que la desestabilizó duramente y causó una crisis profunda que posteriormente intentarían combatir con las reformas borbónicas, y de la que se recuperaría con ayuda del gobierno alemán años después. Por esta razón, los encomenderos jugaron un rol determinante en el desarrollo de la economía española, y determinaron el futuro económico que experimentaría el Perú camino a su independencia hacia el año 1824.